Y muchas gracias por venir. Esta es la presentación de cierre de este proyecto, ¿cierto? No puedo ser puntero con esta proyectora, con estas pantallas. ¿Cierto? Esto es el título, una intervención diseñada para mitigar la somnolencia y la fatiga asociada al trabajo nocturno. Esto es una implementación. Aquí no he inventado nada. Esto es la implementación de un protocolo que es viejo como el hilo negro, ¿ya? Aquí no hay patente, hay la implementación de algo que yo creo que puede ser muy útil para todos los trabajos nocturnos, sobre todo los que son nocturnos extendidos, como ocurre en la minería de Chile, 7, 10, 14 días. ¿Ya? Aquí están los participantes, ¿cierto? Director soy yo, Liliana y Marcela, ambos de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Valparaíso. Marcela fue la primera directora alterna y luego Liliana tomó el cargo, Mauricio Aspé y Jean Paul, nuestro estadista, están aquí, así que una suerte, ¿ya? Y este fue trabajo liderado de la Universidad de Valparaíso, ¿cierto? Y yo pertenezco aquí al Instituto de Neurociencia, el Centro Interdisciplinario de Neurociencia, y participa en la Escuela de Enfermería, ¿cierto? Y aquí, como buen proyecto, FONDEF tiene instituciones asociadas, empresas asociadas, las cuales originalmente fue Transporte Artiza, y me alegra de sobremanera que está su ex encargado de relaciones laborales, Arturo Moraga, que está castigado allá, pero que lo aprecio mucho, ¿ya? Y también Alert Plus, que nos apoyó, hacen dispositivos de seguridad. Pero antes de empezar tengo que contarles que aquí hay una mezcla curiosa de academia e industria que no se ve todos los días, ¿ya? Así que les voy a aprovechar de agradecer a algunas personas claves para que se den cuenta del asunto. Atrasados vienen Ceremi de Ciencia y de Minería, ¿cierto? Y están castigados, se quedaron sin postre, ¿ya? Pero muchas gracias a ellos cuando lleguen. Hay autoridades de la universidad, nuestra querida decana Marisol Tejo, ¿sí? De la Facultad de Ciencias, nuestro querido director de instituto, Agustín Martínez, director del Instituto de Fisiología, que no vino, así que también está castigado. ¿Qué dices, Pamela? No escucho nada. La vicerrectora de vinculación, ¿cierto? Que había dicho que no venía, pero que por suerte puede venir, pero parece que por poco tiempo, ¿es así? Sí, ya se va a escapar, pero yo tengo el control de la puerta, así que muchas gracias por venir. También el vicedecano, que no lo veo, así que también se quedó sin postre. Y bueno, Laura Santa Cruz, en representación de la Vicerrectoría de Investigación e Innovación. Así que muchas gracias de parte de la universidad. Pero también vienen personas asociadas con empresas, ¿cierto? Ya mencioné a Arturo Moraga, de las personas más amables que he descubierto en este planeta. Catherine Vargas, que no sé si llegó. Catherine, súper. Que viene de Alert Plus, ya una de las empresas asociadas que nos apoyó en la postulación. Y ahora viene lo que es realmente inusual, viene vicepresidente de Salud Ocupacional de Codelco, vicepresidente de Codelco, fíjense, aquí en la Universidad del Paraíso, Mauricio Gaete, muchas gracias por venir. Y su apoyo, que nos apoyaron mucho, ambas Macarenas, una con 2 C y una con solo una C, ¿cierto? ¿Ya? Así que Codelco, Acciona, que es la empresa con la cual terminamos trabajando, que venía Aldo Cabrera, pero no lo veo aún, también se queda sin postre, pero es gerente de seguridad ocupacional también. También tenemos representantes de la H, la Asociación Chilena de Seguridad, Macarena Reynoso, que está ahí, ¿cierto? Así que muchas gracias. Ella fue la primera que conocí en este baile hace mucho tiempo en el Teniente, cuando trabajaba en otra empresa, Maserrazuri. Esto lleva harto tiempo en desarrollo. Y también vienen personas del Centro de Innovación Tecnológica de la Armada, el CITA, que parece que vienen en camino. Bueno, eso es este universo que tenemos aquí, que es muy interesante.
y muchas gracias a todos por venir. Les voy a contar este cuento que tiene que ver con la somnolencia, ya que es muy común en trabajo nocturno y ustedes se imaginan por qué, ¿ya? Y ustedes me conocen, los biólogos, al menos de la Facultad de Ciencias, y yo soy ratón de laboratorio, ¿ya? Y trabajo con este organismo modelo que no se parece a la mayoría de las personas, ¿cierto? Es una mosca chiquitita que, a pesar de ser chica, tiene 5 premios Nobel en el cuerpo, y es un sistema modelo para la biología. ¿Y por qué es relevante lo que hago yo en este organismo? Es porque tiene que ver con relojes biológicos, y los relojes biológicos están conservados en todos los animales, ¿ya? Incluyendo la hermosa mosca, y tanto es así que en el 2017 estos investigadores se ganaron el premio Nobel para descubrir el mecanismo que controla el reloj circadiano, el reloj biológico, ¿ya? Y ellos hicieron su trabajo pionero en esta hermosa mosca. Entonces, estos premios Nobel no se dan en moscología, aunque deberían, pero se dan en fisiología o medicina, ¿cierto? Esto quiere decir que lo descubierto en un modelo sirve para entender cómo funcionan los humanos, y eso es cierto como para 80% de los premios Nobel. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver esto con la somnolencia? Bueno, nuestra biología, nuestro estado de alerta está regulado por estos relojes, ¿ya? Entonces nosotros sabemos, somos una especie diurna, estamos medianamente despiertos en el día, ¿cierto? Estamos alerta, mínimos tiempos de reacción, y este hecho que algunas cosas pasan durante periodos particulares del día, que estamos más despiertos en el día, dormimos en la noche, eso también impacta nuestra fisiología, ¿ya? Por ejemplo, impacta el sueño y secreción de hormonas, ritmo de temperatura. Entonces somos un cuerpo unitario que tenemos relojes en todos los órganos que regulan nuestra conducta, nuestra fisiología, ¿sí? Entonces uno mira eso y uno se pregunta, ¿por qué diablos así, digamos? ¿Por qué yo no puedo simplemente trabajar en la noche y no tener problemas? O sea, hay gente que trabaja de noche y tiene que trabajar de noche, pero tiene problemas. ¿Por qué es así, digamos? ¿Ya? Y eso nos remonta al origen de la vida en la Tierra, en este planeta donde vivimos, ¿cierto? Y durante toda la evolución de la vida ha estado en este lugar, y este lugar tiene la particularidad, tiene alternaciones diarias de luz y oscuridad, y calor y frío. Calor y frío es importante para, sobre todo, organismos que no pueden regular su temperatura, las lagartijas, las lindas moscas, los insectos en general, ¿ya? Y las plantas también han vivido en este mundo, ¿ya? Y esto ha acompañado la vida desde su inicio. La Tierra tiene como 4.500 millones de años, la vida apareció como hace 4.000 millones. El primer reloj biológico conocido, que es diferente al nuestro, pero no importa, cianobacteria, hace 2.000 millones de años, ¿no? Estos son responsables de la primera aparición de oxígeno en la Tierra, en el gran evento de oxigenación, como se conoce, ¿ya? Así que los organismos, las plantas, los animales se han desarrollado en este planeta, y este borde es muy importante, y han desarrollado un mecanismo interno para anticipar la llegada del día o de la noche, ¿cierto? Si uno es un ratón, se esconde antes que salga el zorro; si uno es una planta, se prepara para la fotosíntesis. Y eso es el mecanismo endógeno, son estos llamados relojes circadianos. Circadiano es un nombre inventado, ¿cierto?, que tiene dos mitades, cerca y diano, porque la periodicidad endógena es de más o menos 24 horas. Y son endógenos. Si yo los transporto a Tokio mañana, se van a despertar a la hora del paraíso el primer día, ¿cierto? El segundo día se van a despertar un poquito más tarde, y más o menos 10 días más van a estar en el horario de Tokio. Seguramente no van a entender nada de lo que se dice, pero van a estar en sincronía con el horario de Tokio. Y cuando vuelvan, van a retener el horario de Tokio y se van a ir acomodando de a poco. Y ese acomodamiento es lo que se llama encarrilamiento. Y el encarrilamiento es lo único que puede hacer la luz, es determinar cuándo comienza el día para tu cuerpo. Entonces tenemos un mecanismo endógeno, y el comienzo del día es determinado por cuándo empieza la luz, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, permiten la coordinación de las actividades conductuales, fisiológicas, metabólicas con el ciclo de luz-oscuridad en la Tierra, ¿ya? Y ecológicamente, seguramente lo que uno gana si tiene un reloj, y uno lo puede demostrar experimentalmente, es que permiten anticipar la llegada del día y la noche. O sea, animales que tienen reloj y otros que no tienen,
Si uno los pone a competir, los que ganan son los que pueden anticipar la llegada de la noche o del día. Y sabemos que este reloj se encuentra en nosotros, en el cerebro, y regula nuestros ritmos de sueño y vigilia, pero lo que quizás ustedes no saben es que todos nuestros órganos tienen un reloj, y claro, regulan funciones que son propias de ese órgano, ¿cierto? Este hígado sabe que está en un organismo que en nuestro caso es diurno, y por lo tanto espera recibir comida durante el día, ¿ya? Ustedes saben, se pueden comer un completo a las 3 de la mañana y no es malo, pero si lo hacen por 30 años les va a pasar la cuenta, porque el hígado no funciona tan bien de noche como funciona de día. Y eso es porque está metido en un organismo diurno, y tenemos un tiempo unitario para todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el trabajo nocturno? En una especie diurna, ¿cierto? Estamos alerta durante el día y dormimos durante la noche, ¿cierto? El trabajo nocturno tiene dos cosas muy difíciles de hacer. Una es estar alerta en la noche, que es el periodo en que el cuerpo te pide dormir y por lo tanto es difícil trabajar, no tiene somnolencia. Pero la otra mitad es también igual de importante y quizás es más importante, pero no es tan apreciada, es que al salir del turno uno tiene que dormir, pero el cuerpo te pide estar despierto. Entonces el resultado neto de este arreglo es que las personas que trabajan de noche duermen muy poco, tienen déficit de sueño crónico. Y uno dice, bueno, se la arreglan, pero en realidad eso tiene consecuencias, ¿cierto? En términos laborales, significa que uno se demora más en reaccionar, y si uno está conduciendo un camión con 25 toneladas al hombro, eso puede importar, ¿cierto? Y si uno mira el tiempo de reacción, por ejemplo, a medida que pasan los días de turno, al inicio y al fin del turno, ¿cierto? Aumenta el tiempo de reacción y esta situación empeora a medida que pasan los días de turno. Estos son datos de más de 10 años, esto se ha repetido infinidad de veces y esto lo sabemos, ¿cierto? Yo al menos amarrarme los zapatos a las 3 de la mañana, no es que yo use mucho los zapatos, pero cuando los uso me costaría amarrarlos a las 3 de la mañana, ¿ya? Y junto con eso, claro, es lo mismo con los errores, ¿cierto? Aumentan los errores. Y esto está súper hiper documentado, tanto así que se hace la homología con el alcohol. O sea, este tipo de errores, el nivel de alcohol que se requiere para causar esto, son niveles de alcohol ilegales en todas partes del mundo. Entonces se aprecia que el alcohol causa problemas, pero no se aprecia en este contexto. Es bien interesante. Y además tiene otros problemas asociados con el déficit de sueño, ¿ya? Cuanto mayor el déficit de sueño, sabemos que hay problemas emocionales, ¿cierto? Uno anda cansado, malas pulgas. Además hay problemas cognitivos, de concentración, atención, memoria, etc. Y quizás lo que es menos apreciado es que tiene consecuencias en nuestra fisiología. Y ustedes lo entienden porque, ya les dije, tenemos relojes en todos los órganos y lo van a pasar mal si uno no duerme. Y esos impactos son no menores, ¿ya? Bueno, están la somnolencia y los microsueños, ¿cierto? Pero fíjense que también aparecen estas cosas aquí, que son muy serias. El trabajo nocturno es considerado un posible cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Porque hay un aumento de cáncer de colon, de mama y de próstata en personas que trabajan trabajo nocturno por tiempo extendido, muchos años, ¿sí? Y eso sí que no es neutro, ¿cierto? Hay esta cosa que se llama un síndrome metabólico, que es aumento de presión, o sea, hipertensión, diabetes, y junto con eso aparece obesidad, depresión y también inmunidad reducida, ¿ya? O sea, el trabajo nocturno tiene secuelas que son muy serias y además son permanentes, ¿cierto? Entonces, mayor el déficit de sueño, peor es como todo, el estado emocional, el desempeño y la salud, y para la mayoría de las cosas estos son daños permanentes, ¿sí? Y es lo que uno ve sobre todo en nocheros profesionales que llevan 20 años de circo. Entonces uno puede decir, este es un problema asociado al trabajo nocturno, y en el mundo, digamos, como 18 o 20% de la población que trabaja en turnos no diurnos, ¿sí? Entonces uno puede decir, es un problema común, y por lo tanto las empresas deben haberlo resuelto. Y cuando uno mira, las empresas en realidad no lo resuelven, porque no lo resuelven, no, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen?
evitan el accidente, ¿cierto? Por ejemplo, en minería te monitorean el conductor. Entonces, cuando empieza a parpadear o a cabecear, el conductor, o sea, el camión reacciona, ¿cierto? Y te dicen que te detengas, que descanses, qué sé yo. Pero eso es una solución que resuelve el problema del accidente, pero no resuelve el problema de la somnolencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso hay no sé, una cosa de acción, ¿no? En este caso, pero da lo mismo a la empresa porque la recomendación es siempre la misma y refleja que la somnolencia en el trabajo es visto como una debilidad del trabajador, que no le pone el hombro, que no hace el esfuerzo. Cuando uno sabe que a las 3 de la mañana uno hace el esfuerzo, pero no puede nomás, porque efectivamente el cuerpo y 4.000 millones de años de evolución te dicen que ese es el periodo en que va a dormir, ¿ya? Entonces, no es un tema de voluntad, ¿ya? Entonces, en general la somnolencia es vista como un problema de falta de empeño y de motivación, ¿ya? Y aquí, esto es sacado de un manual de la empresa, ¿ya? ¿Qué es lo que le dicen a los conductores? Mantener un estilo de vida que garantice su descanso y sus horas de sueño para encontrarse condiciones óptimas para conducir u operar los equipos, ¿cierto? Como que ese es el problema suyo. Y se reconoce que no funciona tan bien la cosa siempre y por lo tanto el Departamento de Prevención de Riesgos les dicen tenga una sala de recuperación para el descanso de personas que aparecen como alto riesgo, ¿sí? Entonces esto ustedes ven, evita el accidente y sale de la emergencia pero no resuelve el problema del trabajador. Ahora, volviendo a ese ratón de laboratorio, uno dice ¿cómo es que lo que sabemos de este control de la somnolencia nos puede ayudar? Y aquí traemos a colación estos relojes, ¿cierto? Y yo les dije una cosa importante, dos cosas importantes. Una es que estos relojes son endógenos, son una propiedad de la especie, o sea, somos diurnos y no hay nada que hacer al respecto, pero somos encarrilables por luz o temperatura, en este caso luz, ¿sí? Entonces podríamos jugar con la luz para cambiarle el día a la noche a la persona. Y de eso se trata el proyecto, ¿sí? Entonces miremos un trabajador diurno, está alerta y trabaja en el día y duerme en la noche, ¿cierto? ¿Y qué es lo que determina que este sea el día para el cuerpo? Es esto, ¿cierto? Simplemente porque esta es la fuente de luz más fuerte a la cual uno tiene acceso, a la cual está expuesta normalmente, ¿ya? Y junto con esta fisiología, digamos, diurna, hay un cambio pequeño de temperatura corporal central, digamos, de como 1 grado, ¿ya? Que es menor, pero que es importante porque este mínimo marca el punto de mayor somnolencia. O sea, si nosotros nos medimos la temperatura central, va a oscilar y el mínimo va a ser por ahí por las 4 de la mañana. Entre las 2 y las 4, según nuestro cronotipo. Algunos, como mi amigo Mauricio, aquí está corrido un poco más. Ya, pero no vamos a entrar en pelambre, pero yo puedo tener la mitad de este público que viene llegando a Australia y la otra mitad de Valparaíso y yo le puedo medir la temperatura y saber exactamente qué es vindo de cuál lado. Y eso va a ser importante más adelante. ¿Qué pasa con el trabajador nocturno? El trabajador nocturno tiene que estar despierto acá y tiene que dormir acá, pero en general se puso luz acá. Y eso significa que este trabajador nocturno, su cuerpo está de día. O sea, está de día aquí y el cuerpo le pide estar alerta, le cuesta dormir, y aquí está de noche y le cuesta mantenerse despierto, ¿sí? Y esa es la biología del asunto. No hay nada que hacer, no puede hacer nada contra eso, ¿cierto? Y como resultado de eso va a tener este mínimo de temperatura y un punto de mayor somnolencia cuando está en la mitad de la noche manejando ese camión, ¿sí? Y ese es el meollo del asunto. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, esta es una solución, ¿ya? Si uno tuviera ese control sobre los astros, ¿ya? La intervención podría ser pedirle al sol que se levante al comienzo de la noche, ¿cierto? Y quizás es un sol chico porque es solo para ese trabajador, ¿cierto? Con eso, esa persona va a tener el mínimo de temperatura acá, al final del día de su cuerpo, ¿cierto? Y va a poder dormir como una guagua aquí, este periodo que en el planeta va a ser el día, pero para su cuerpo en la noche. Y aquí va a estar de día su cuerpo y va a trabajar sin problema. Y este es un manejo solo con la luz, ¿cierto? No requiere farmacología, ninguna cosa. Que a propósito no hay drogas que eliminen las deudas de sueño. Te mantienen despierto
La cafeína es muy efectiva, el modafinilo, pero la deuda de sueño es como esas deudas que no se pueden olvidar. Ya se pagan, aunque sean nuevas o viejas. Bueno, este experimento es un poco difícil y la NID en general nos financia proyectos astrales, ¿ya? Pero les tengo una versión un poco más barata, que es la siguiente. Yo tomo a mis trabajadores, que yo sé que en 2 semanas más entran a turno nocturno, y los mando a Australia. ¿Ya? Es un poco caro, me van a decir, pero y resolveremos ese problema en el camino. ¿Ya? Llegan a Australia y se pasan 2 semanas en Australia, y en Australia el horario está invertido con respecto a Chile, ¿cierto? Entonces ellos, al final de las 2 semanas, están activos acá, y están durmiendo acá, ¿cierto? Aquí están surfeando como locos y aquí duermen, ¿cierto? Y por lo tanto su mínimo de temperatura acá, y aquí tienen su nariz y duermen. Y ahora yo uso ese polvo que usa Harry Potter para transportarlo instantáneamente a Valparaíso y les impido ver el sol, ¿cierto? Les impido ver el sol y les doy luz solo en la noche. O sea, yo preservo este ciclo de luz-oscuridad, pero en Chile. Esto está en el cuerpo está de día y por lo tanto pueden trabajar de noche sin problema. En la tierra, en Chuquicamata es de noche, pero trabajan porque su cuerpo está de día. Y aquí, al final del turno, duermen como una guagua. Esto resuelve el problema y de manera permanente. Estas personas pueden trabajar de noche para siempre, sin problema. Se van a volver locos, pero eso es otro problema, ¿ya? Entonces, este es el meollo de la intervención, ¿ya? Y es simplemente manejar la exposición a la luz, ¿ya? Como digo, esto es viejo como el hilo negro, es disciplina de cuándo me expongo a la luz. Y el dato clave aquí es la exposición a la luz, porque aquí, por ejemplo, uno siente que está muy iluminado, pero si abrimos las cortinas, no nos damos cuenta que están encendidas las luces, porque la luz acá adentro debe ser 300 o 500 unidades de luz, 500 lux. La luz que yo medí en Chuquicamata a las 9 de la mañana, 80.000 lux, o sea, 150 o 200 veces mayor. Entonces no es que el sol sea particular porque es un astro, porque qué sé yo, esto o lo otro, es simplemente una cantidad enorme de luz, ¿no? Entonces el tema es evitar la luz en la mañana y eso requiere una disciplina particular porque es una cantidad enorme de luz. Entonces la idea es reducir la exposición a la luz a la salida del turno nocturno, darle acceso a un dormitorio oscuro y ojalá silencioso, y darle luz en la noche. La idea entonces es como que llevarlo a Australia desde Chuqui, ¿ya? O desde cualquier lugar en que están haciendo trabajos nocturnos, ¿ya? Y este es la parte más importante de esta intervención, que como ustedes ven es simple, es de bajo costo, ¿cierto? Y lo único que requiere es realmente disciplina, porque esto no perdona, ¿ya? Esto no perdona porque exposición a la luz por algunos minutos te echa a perder todo, ¿sí? Entonces, ese fue el proyecto y esta es más o menos cómo se implementó. Les voy a contar ahora un poco sobre el proyecto mismo. Este proyecto fue adjudicado en octubre del 2022 y empezamos trabajando con transporte de Actiza, ¿ya? Que salía de El Salvador, ¿ya? Y en ese momento, gracias a una visita que tuvimos de Arturo, que en realidad nos metió junto con María José, nos metieron en este baile, o sea que yo no había pensado nunca que saldría de ser ratón de laboratorio a ser ratón de minería. Y estuvimos con ellos un año y partimos con 27 voluntarios de 509 operadores y terminamos con 31 voluntarios. Estos son conductores de camiones que llevan 25 toneladas de mineral y manejan toda la noche, de 8 de la noche a 8 de la mañana. Los quiero ver, por 10 días. Y lamentablemente en octubre de 2023 el contrato con Codelco no fue renovado del día a la mañana y el proyecto quedó como en limbo, ¿ya? Y por suerte el ejecutivo en cargo del proyecto nos permitió mantenerlo en limbo y extenderlo un año más. Y durante ese año, gracias a María José, que hizo contacto con Mauricio, nos pusimos en contacto con la empresa Acciona, ¿ya? Y ella es una dotación gigante, están construyendo un muro de retención para el relave, ¿ya? También muchos conductores, más o menos el mismo cuento,
camiones que tienen como 25 toneladas de material que mueven toda la noche. ¿Ya? Entonces empezamos con ellos, partimos con como 100 voluntarios, 40 y terminamos con como 20 y terminamos el proyecto con ellos. ¿Ya? Y uno dice, ¿por qué hay tanta caída? Porque estos son voluntarios, para empezar. ¿Ya? Y el hecho de que son voluntarios tiene un compromiso, y ese es este consentimiento informado, porque este es un proyecto con la Universidad del Paraíso, no es con la empresa. ¿Sí? Y este consentimiento dice, este es el proyecto de la Universidad del Paraíso, yo lo que te garantizo, señor conductor, es que cualquier dato que yo obtengo se entrega de manera anónima a la empresa. ¿Ya? Anónima. O sea, tú me puedes decir cualquier cosa y esa información no va a salir. Si sale, va a ser anonimizada. ¿Sí? Y a cambio de eso, yo te pido hacer lo que yo te pido que hagas. ¿Ya? Y si no quieres hacerlo, te vas, ¿no? ¿Cierto? Pero me avisas. No quiero que hagan algo y me digan que hicieron algo y que no lo hicieron en realidad, ¿cierto? Yo quiero poder interpretar mis resultados, ¿no? Entonces ese es el compromiso, y de los 100 voluntarios algunos se aburren, muchos los desvinculan, etc. Este es un mundo que no es como el mundo en el cual yo habito, pero muy dinámico en términos de trabajo, ¿no? Entonces todos, independiente de si siguieron o no, firmaron este consentimiento. Y los primeros pasos fue esto, ¿cierto? Y después tener alguna información sobre los trabajadores. Por ejemplo, ¿qué deuda de sueño tienen? Todos los días declaran que no tienen deuda de sueño, pero son organismos vivos, son humanos, ¿ya? No puede ser. Entonces, lo que te dicen es ellos no es necesariamente lo que oficialmente dicen, pero es realmente su situación. ¿Ya? Entonces, las intervenciones tuvieron dos fases, en realidad fueron más que nada una, que era reducir la exposición a la luz a la salida al turno y darle acceso a un dormitorio oscuro. Muy simple, ¿no? Y la otra era darle luz en la noche, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hicimos? ¿Ya? Entonces, a la salida al turno le dimos unos anteojos muy oscuros, que no son así, en realidad son sellados, y no son grises, sino que en realidad son verdes, porque son los más oscuros que encontré, son para soldar al acetileno, dejan pasar 0 luz azul, ¿ya? Y dejan pasar como 3% de luz verde, ¿ya? Entonces son muy buenos para este ejercicio, ¿ya? Igual cortan mucha luz, pero la luz afuera es 80.000 lux, entonces les pido además que no miren el sol, y solo pueden mirarlo cuando no están conduciendo, entonces tiene que ser al final del turno, ¿ya? Y a veces ya salió el sol, un problema, ¿ya? Y después van a una habitación y les dimos cortinas blackout, esto es espectacular, la gráfica, ¿no? Que son blackout, no pasa luz y además tienen velcro, entonces lo pueden pegar al marco. Estos son completamente oscuras, a diferencia de las cortinas que realmente tienen sus habitaciones, que son un poco como los pendones que están colgados, ¿ya? Entonces dejan luz por los lados, y estas cortinas fueron hechas por la esposa de nuestro cineasta aquí, Amador Providel, así que muchas gracias por eso, ¿ya? Entonces les dimos esto, y en la fase con luz usamos estos anteojos hechos por una empresa francesa. Venían sin la francesa, pero producían luz azul, que es la que más efectiva para encarrilar el reloj, ¿ya? Esta parte no fue tan efectiva y podemos conversar sobre eso al final. Esta fue la intervención más importante, junto con antifaces cómodos y tapones que fueran cómodos también, porque a veces los tapones son como un palo y uno no puede dormir con esas cosas, ¿ya? Ese es el front desk. Eso, si ustedes tienen esto, se la arreglan de lo más bien, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que medimos? Medimos varias cosas. Una fue la temperatura, pero la temperatura central. Y esa es re difícil medirla. No se puede medir midiendo la superficie, porque si uno tiene una camisa larga, si uno está expuesto al viento, esa temperatura hace cualquier cosa, y el rango que estamos buscando es menos de 1 grado, ¿cierto? Entonces la NASA diseñó estas cápsulas que ustedes ven, son pequeñas, son como de este porte, y esas cápsulas que ahora se usan para deporte y cosas así, transmiten a medida que transitan por el sistema digestivo hasta que se pierden. No las tratamos de recuperar, aunque hay papers donde dicen que las recuperan, y yo no averigüé cómo lo hacen y prefiero no saberlo, pero mientras transitan, transmiten su temperatura a un bracelete y después se pueden recuperar los datos, y son bien ingeniosos porque además
si uno se saca el brazalete, acumulan hasta 4.000 puntos, creo. ¿Ya? Entonces uno puede determinar, uno puede pedirle que capture, llegó nuestro Ceremi de Ciencia, espectacular. Muchas gracias, señor Ceremi. Pero igual te quedaste sin postre, pero muchas gracias por venir. ¿Ya? Y entonces estas además pueden acumular como 4.000 puntos y uno puede decirle que capture temperatura cada 10 segundos, 20 segundos, cada minuto. Entonces es muy versátil. ¿Ya? Y les dábamos estas píldoras. Y lo otro que implementamos sobre todo al final porque esto ha sido un aprendizaje, ¿cierto? Pasar de mosca a humano no es tan fácil. Y lo que aprendimos es que es bien difícil trabajar con humanos. Y pedirle que tengan un registro de sueño es bien difícil porque ellos no quieren más guerra, están manejando camiones, ¿cierto? No, ¿qué en este gallo de Valparaíso? No, entonces les dimos libretas para que anotaran cuando se duermen, cuando se despiertan. Las libretas se perdían, no anotaban. Y no es por mala voluntad, es porque simplemente tienen otros problemas. O sea, tienen una pega muy, muy difícil. ¿Ya? Entonces, estos son espectaculares, porque estos son como los Fitbit que mucha gente usa para seguir su deporte, pero estos son instrumentos de investigación. Son diseñados por una empresa en Brasil que se llama, no me pregunten por qué se llama Condor Instrument, brasileros llamando, bueno. ¿Ya? Y estos registran movimiento, pueden registrar luz, aunque eso no nos interesaba tanto, y además estos te mandan, uno puede leerle todos los datos, ¿ya? Y la empresa está interesada en que esto se use para investigación, entonces te genera una cantidad enorme de datos, de números, que pueden estar en formato como texto, como Excel, una cantidad enorme, y además te ayudan a analizarlo. Y hay datos que ni siquiera ellos saben bien qué es lo que hacen, ¿ya? Pero esto es lo que descubrimos en la solución, pues la descubrimos como en la última fase del trabajo, ¿ya? Entonces, estos son nuestros voluntarios, ¿ya? Son trabajadores, ¿ya? Trabajan en turno. Y como mucha la minería chilena tiene turnos de 10 días, algunos son 7, otros son 14, pero la mayoría son de 10. Son turnos de día, 8 a 10, a 8 de la noche, ¿cierto? Después tienen 10 días de descanso, después 10 días de noche, de 8 de la noche a 8 de la mañana, y después descanso de 10 días y después se repite, ¿ya? Entonces cada 40 días nosotros íbamos a Chuqui o a Salvador, cuando empezamos el proyecto con Artisa, transporte Artisa, y medíamos la temperatura, y solo la medíamos durante los últimos 3 días, porque ellos están en Chuqui y nosotros estamos en Valparaíso. Entonces lo que más nos interesaba era saber cómo se había condicionado el cuerpo al final de nuestras intervenciones, ¿sí? Idealmente habría sido bueno poder medir al comienzo y al final, pero la logística no lo permitía, ¿sí? Pero eso sería como el capítulo 2 de este cuento, ¿sí? Y nuestros voluntarios, esto es basado en un grupo de como 40 trabajadores, ¿sí? Este es el rango, ¿sí? La media es como 40 años, llevaban poco tiempo en este trabajo, porque efectivamente Acciona los había contratado para esta pega que empezó recientemente, que es construir este dique gigante para el relave, ¿ya? Pero algunos tenían muchos años de circo en trabajo nocturno. Ese es nuestro universo, ¿ya? Entonces les recuerdo que lo que queríamos hacer, una intervención que es simplemente reducir la exposición a la luz a la salida del turno y darle acceso a un dormitorio oscuro. Y eso se ve simple, pero es difícil, requiere mucha disciplina, ¿ya? Y lo que medimos fue la temperatura corporal y la actigrafía, ¿ya? Y además le hacemos cuestionarios, le hacemos responder cuestionarios, ¿ya? Y la fase 2 era lo mismo, esta intervención que llamamos doméstica, más luz al final durante la noche. Y aquí estos cuestionarios, ustedes saben, si los llaman y les dicen, ¿me puede responder una breve encuesta? La breve encuesta tiene 40 preguntas, ustedes cuelgan, ¿cierto? Si la encuesta tiene 3 preguntas, es probable que ustedes las contesten. Entonces, estas personas no quieren más guerra y le hacen un cuestionario de una pregunta. Y la pregunta es esta encuesta de Karolinska, que está validada mundialmente para estos propósitos, y que es simplemente dígame su nivel de somnolencia. Es cualitativo y es un autorreporte, pero es muy útil porque es muy fácil, ¿ya? Y lo que importa es que 1 quiere decir que estoy muy despierto, y 9 quiere decir que no me puedo quedar parado, ¿sí?
Entonces, números bajos, números altos, ¿sí? Y entre medio hay descripciones. Entonces, al comienzo de la intervención, línea base, le preguntábamos dónde cae, y al final de la primera fase. ¿Ya? Y esta es la línea base, ¿sí? Este es el cuestionario de Kalorinska, esta es la línea base, y ustedes ven que estamos en números altos, ¿sí? Que es entendible, son humanos, ¿cierto? Están trabajando de noche, tienen somnolencia, ¿cierto? Tienen deudas de sueño. Ustedes ven que varía bastante, ¿no? Que hay gente que se las arregla, hay gente que ha encontrado, hay personas, trabajadores nocturnos que han resuelto problemas, y uno encuentra con ellos y, por ejemplo, antes de empezar el turno nocturno se quedan viendo tele hasta muy muy tarde, y eso efectivamente le está dando luz azul durante la noche y los va, ¿no? Es hábil el asunto, y quizás lo hacen sin saber lo que están haciendo, pero resulta, y hay otros que están, como uno dice en chileno, pa'l gato, ¿cierto? Que están muy mal, y esos son el grupo que queríamos ayudar. Estas personas necesitan ayuda, ¿ya? Y cuando uno mira así colectivamente los datos, uno mira la deuda de sueño, ¿ya? Este durante el descanso, ¿ya? Este 0 quiere decir 0 de deuda de sueño, esto quiere decir que durmieron más, ¿cierto? Y uno ve que en el trabajo nocturno tienen deuda de sueño, no sorpresa, y también lo que está bien documentado es que el trabajo de día también causa deuda de sueño, y también el sueño total es menor, ¿cierto? Este es el sueño total en horas durante el descanso, el sueño de noche es el más impactado, el más corto, y el de día también es impactado, no es neutro trabajar en estos turnos. Entonces esto yo creo que el resultado más satisfactorio es preguntarle cómo era antes y cómo fue después de la fase 1. ¿Sí? Fíjense, este es el resultado notable. Entonces, esto del autorreporte, cada punto es una persona, ¿ya? Algunos están muy mal, otros se la arreglaron de lo más bien, ¿ya? Pero todos mejoraron. Incluso uno dice, bueno, este es un cambio menor, ¿cierto? De 9 a 7, no vengan con cosas, pero cualquier mejoría es una mejoría, ¿cierto? Esta persona quiere decir que no se está cayendo de sueño, ¿sí? Y ojalá funcione esto. Hola, don Mauricio. Sí, todo bien, impeque, se ha andado trabajando, pero excelente, oiga. No, ni parecido cuando empezamos acá, que andábamos, pero luchando contra el sueño. No, ahora estamos imparables, oiga. Andamos, pero vivitos en la noche ahí, ni un sueño, nada. Así que muchas gracias por toda la gestión. Estamos aquí en charla para iniciar el turno noche, nuestra novena nochera. Que esté muy bien, gracias. Bueno, ¿cierto? O sea, el autorreporte es bueno. Claro, ustedes me van a decir un N de 1 y seguramente le pagamos para ir, pero ¿por qué se ríen? Pero el hecho es que ese número, es interesante este número, o sea, el autorreporte es bueno. Entonces veamos, entremos a picar aquí y qué es lo que uno esperaba. Entonces, esta es la oscilación de temperatura en un trabajador diurno, en este caso puede haber sido del policlínico, por ejemplo. Hay un policlínico en el campamento donde estuvimos, el campamento Radomiro Tomic, ¿ya? Entonces tomamos algunas víctimas ahí que estaban en un entorno similar, pero estaban trabajando de día, y uno ve oscilaciones de más o menos 1 grado, con más o menos un nivel de caos, pero así al ojo uno ve que hay una ritmicidad, ¿cierto? Y con un mínimo de temperatura aquí, en este caso, en la mitad de la noche, más o menos, ¿sí? Y tiene una cierta amplitud, y lo que uno ve en un trabajador nocturno es que es mucho más desordenado y no hay una ritmicidad clara, ¿cierto? Hay mucho más ruido en la señal porque no hay una ritmicidad clara. Entonces lo que queríamos con la intervención era correr este mínimo hacia el día y aumentar esta amplitud, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos? Una medida de este desorden es como la entropía de la señal, y si uno compara línea base con la fase 1, esta fase doméstica, hay una diferencia significativa, se redujo, ¿ya? O sea, eso quiere decir que se ordenó la señal y la amplitud un poco mayor, y sobre todo es más rítmico, ¿ya? La línea base no es diferente del diurno, porque aquí ustedes ven que hay algunos miembros del poli que se portan mal. Aquí un dato interesante que no esperábamos, es que si uno mira el mínimo de temperatura,
al final de la intervención, este mínimo está en el día, que es lo que queríamos, ¿cierto? Pero también está en el día al final durante los 3 días sin intervención. Entonces no servimos para nada. Pero yo les voy a contar por qué es importante. Y obviamente los trabajadores diurnos tienen un mínimo en la noche. Entonces entremos a picar aquí porque este es importante. Fíjense que aquí hay algunos puntos que se escapan, ¿cierto? Y esas son las personas que realmente queremos ayudar. Una pregunta pendiente es cuándo ocurrió este cambio, porque llegaron al turno con la temperatura ya acondicionada porque saben trabajar de noche, o el primer día estaban así y el quinto día estaban así. Y durante sus primeros 5 días lo pasaron mal y eso es lo que ellos dicen, los primeros 2 o 3 días son terribles. Así que lo más probable es que sea eso, pero no pudimos medirlo por razones logísticas, ¿ya? Entonces miremos las trayectorias individuales y aquí se pone más interesante. Bueno, la regularidad de la señal se puso más regular en todos los casos después de la intervención, ¿sí? Así que eso, pase lo que pase, es una buena cosa. Y aquí tenemos lo que pasó con el mínimo de temperatura. Fíjense que en promedio no es muy impresionante. No se gana un Fondef por eso. Pero miremos los 3 que están en peores condiciones, que tienen el mínimo en la noche. Ellos todos mejoraron. O sea, las personas que realmente necesitaban ayuda fueron ayudadas, ¿sí? Los otros se las arreglaron. Bien. Entonces ahora voy a cerrar con los registros de movimiento, que todavía no los terminamos de analizar porque les cuento, genera una cantidad enorme de datos. Y ustedes no ven nada porque no quiero que se fijen en el detalle que pasó en esta línea, ¿sí? Estos son 40 días de registro, entre el fin de un turno nocturno al fin del otro turno nocturno, que es cuando los visitábamos, ¿ya? Que ahí íbamos, les sacábamos el actígrafo, los cargábamos y se los devolvíamos al otro día, ¿sí? Las partes que son verdes son sueños, ¿sí? Entonces así a vuelo de pájaro ustedes pueden ver que hay sueño acá, ¿cierto? Y trabajo acá, sueño en la mitad, después aquí, aquí, aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay? Aquí hay trabajo nocturno, aquí hay descanso, aquí hay trabajo diurno. Ustedes ven que hay una línea bien nítida aquí que es cuando suena el despertador, ¿cierto? Después hay descanso, un poco de caos, parranda, sueño, y después turno nocturno. Aquí en violeta es cuando se sacan el actígrafo y se le olvida ponérselo, ya, etcétera, ¿cierto? Descanso, trabajo diurno, etcétera. Y aquí están los últimos días del trabajo nocturno, que es cuando recuperamos el actígrafo. Entonces uno puede mirar, y todavía no analizamos esta cosa cuantitativamente, pero hay una cantidad enorme de información y vamos a ver si podemos desentrañar algún dato. Pero aquí, esto es lo que el programa decide que es sueño, ¿ya? Estas cosas azules es actividad, o sea, movimiento, aceleración. Lo que es amarillo es exposición a la luz, que no lo usamos porque si la persona tiene una chaqueta o algo así lo va a tapar, pero igual puede ser útil, ¿ya? Y estas líneas verticales son interrupciones durante el sueño. Y esto es la temperatura medida en el reloj que sirve para saber cuándo se lo saca, porque cuando se lo saca las dos temperaturas se vuelven iguales. Entonces el programa usa eso para determinar cuándo la persona nos está moviendo versus se sacó el reloj. Entonces fíjense que aquí hay una transición entre el turno de noche y el descanso. Cuando la persona termina el turno, deja de trabajar como a las 2 de la mañana y se va a su casa. Y su casa puede estar en Temuco. Se va a Temuco y en el camino no duerme nada. Entonces la ida al descanso no es neutra para esta persona, ¿cierto? Y eso le pasa la cuenta porque el otro día que está en su casa, ¿cierto? Duerme muchas horas. Esto permite evaluar métodos para manejar la fuerza laboral, ¿cierto? Porque esto no es neutro, esto es muy malo, esto es no dormir por muchas horas y después tener que pagar esa deuda, ¿cierto? Y después entran al descanso, ¿cierto? Y ahí uno ve que tienen que tomar siestas, hay interrupciones, etc. Entonces veamos otra transición que es pasar del descanso al turno noche. La persona salió del turno día, se fue al descanso por 10 días, tuvo parranda y cosas así. Fíjense que aquí empieza el turno nocturno, que uno lo puede ver porque ahora el trabajo es entre las 8 y el próximo día. Esta es la noche, ¿sí?
Y fíjense que el último día, ¿cuánto durmió la persona? Esto es la medianoche, las 3, 4 de la mañana, eso es todo. Después se va y llega aquí y a trabajo. O sea, duerme un pedazo aquí y después se va a trabajar esa misma noche. O sea, esto tampoco es neutro y tiene sus secuelas. Ustedes ven que duerme poco a los próximos días. Aquí tiene un periodo de somnolencia como a las 3 de la tarde, pero cuesta mucho dormir de día y además tiene este problema, esta deuda existente. Esto uno lo mira y uno dice, hay que hacerlo de manera diferente. El transporte, porque no es neutro, no es como llevar a la persona al descanso, sino que en ese proceso pierden mucho sueño en la ida y en la vuelta también. Y lo otro que les mostré en los datos cuantificados es que el sueño durante el turno diurno, en este caso, es menor al sueño en el descanso. Esto es una ilustración de eso, hermano. Entonces esos son los datos, esos son los resultados. Yo creo que resultó muy bien considerando las condiciones de borde, ¿ya? Y lo que muestra es que reducir la exposición a la luz a la salida del turno es una manera efectiva para reducir la somnolencia de trabajadores de turno nocturno. Ya en su autorreporte, todos los voluntarios declararon sentir una reducción importante en la somnolencia. En todos los voluntarios aumentó la amplitud de los cambios diarios de temperatura. El mínimo de temperatura se desplazó hacia el día en aquellos trabajadores que mantuvieron una temperatura mínima en la noche, en la sin intervención, ¿ya? Y lo que es interesante, yo creo que esta es una solución implementada, es de bajo costo, ¿cierto? Cortinas, anteojos, antifaces, tapones. Lo que más cuesta es la disciplina. Hay que evitar la luz en la mañana. Ofrece una solución que es efectiva, que es basada en la neurociencia, estos relojes que regulan nuestro sueño y vigilia, ¿ya? Y además es una intervención que no interfiere con el trabajo, ¿cierto? Nada de lo que hicimos va a afectar la hora de trabajo del trabajador. Y va a mejorar su desempeño y ojalá que podamos tener datos de la empresa que nos diga este grupo. Bueno, no podemos preguntarle por este grupo en particular porque ellos no saben cuál es el grupo, bueno, deberían saberlo, pero nos pueden dar quizás todos los datos y podemos de ahí sacar los voluntarios y mostrar que efectivamente esas personas tuvieron que detenerse menos durante el trabajo y en minería una detención son horas de trabajo y las horas de trabajo son dinero para la empresa y para Chile, ¿cierto? Entonces uno puede hacer un cálculo de cuánto cuesta cortinas versus perder, no sé, pues dentro de un turno, una media hora, eso serían, no sé, pues 5 horas dentro de los 10 días y eso vale algo, digamos, vale más que una cortina, se los aseguro, ¿ya? Entonces, temas pendientes, como les mostré, al final del turno la mayoría ya había cambiado su temperatura mínima a la noche, al día, entonces se habían acondicionado de alguna manera y sería interesante saber si lo hicieron al comienzo del turno, si llegaron listos o si eso ocurrió paulatinamente. Y imagino que ocurre paulatinamente en la mayoría porque todos declaran o muchos dicen los primeros 2 días son los peores. Las primeras 2, 3 nocheras, como le dicen, son las peores, ¿ya? Y hay temas pendientes, hay muchas otras cosas que se pueden mejorar. Aquí hay un par de temas, ¿ya? Una es la disposición de las habitaciones, siempre comparten habitación y en general en ese campamento al menos, no en todos, pero en este campamento se pone una persona que está en turno de noche con otra persona de turno de noche. Entonces si esta persona ronca, entonces esta persona duerme menos, ¿cierto? Y lo que prefieren es que haya una persona en un turno con un turno de día, porque así esencialmente están solos en la habitación, ¿sí? Y eso se implementa en muchos campamentos. En ese no sé por qué no se hace, porque en realidad la distribución de habitaciones, o sea, existen, yo incluso encontré programas para programar la distribución de habitaciones en campamentos, ¿ya? Y Codelco es dueño de ese campamento, entonces podría decir, golpear la mesa y decir la hotelería, así lo van a hacer, y silencio. Y lo otro es las habitaciones, porque estas son las habitaciones, y estamos hablando de Chucky, o sea, aquí caen los jotes asados, como dice, hace mucho calor, y el sol es muy fuerte, ¿ya? Entonces, no es lo mismo que te toque esa habitación a que te toque esta, ¿cierto? Entonces uno sabe más o menos cómo se mueve el sol, o la tierra, bueno,
no sé quién se mueve, pero el sol o la tierra, pero ustedes saben cuál va a ser el lado que le va a llegar el sol fuerte en la tarde, entonces digo, ya voy a poner un día y una noche juntos y lo voy a poner en el lado que no pega tanto el sol, ¿cierto? Y además hay métodos para aumentar la reflectancia a esa superficie, de hecho hay algunas que, muy interesantes, usan Mylar, que es ese plástico que de las bolsas de papas fritas, por ejemplo, eso es plástico súper barato, uno puede cubrir el techo con eso y es un espejo, ¿no? Y claro, hay que protegerlo porque ahí hay viento y todas esas cosas, pero es una solución tecnológica simple que aumentaría la reflectividad de estas superficies y en lugares como las poblaciones de Johannesburg, eso baja la temperatura en 10 grados. O sea, una intervención que cuesta pesos tiene un efecto mucho mayor que un aire acondicionado que estas habitaciones no tienen. Tienen un ventilador en general que nadie lo usa porque hace mucho ruido. Entonces hay temas pendientes que yo creo que con un poco de inversión o con un poco de esfuerzo se podrían mejorar las condiciones, ¿no? Entonces las reflexiones finales es que en este camino aprendimos mucho sobre cómo realizar este proyecto, o sea, implementarlo realmente con este grupo que está haciendo un trabajo muy difícil en condiciones adversas, ¿ya? ¿Cierto? O sea, para cualquiera, para mí, trabajar 10 días, 8 de la noche a 8 de la mañana con un camión lleno de materiales, no es para mí. Que los actígrafos son la solución para medir sueño de vigilia, ¿ya? Que es importante para documentar esta transición, es importante poder medir la temperatura durante los primeros días, y que terminado este proyecto, cómo seguiríamos, es reclutar más voluntarios, y lo mejor es pedirle a las personas como ese del audio, que lo hizo voluntario, pedirle a él que reclute a sus amigos, ¿ya? Porque esto requiere disciplina, pero también requiere creerse el cuento, requiere hacer la disciplina que le pedimos, y eso no es fácil, pero ahora lo han vivido y pueden ir a decirle al amigo, esta cuestión vale la pena, ¿cierto? Me dan además anteojos, antifaces, están todos felices, ¿ya? Y lo otro es que una vez que aprenden esto, se lo llevan a cualquier parte, ¿cierto? Esto como ese dicho chino, le puedo enseñar, le puedo mostrar a una persona cómo pescar y se alimenta. O sea, le puedo pescar un pescado y se alimenta por un día. Si le enseño a pescar, se puede alimentar por toda la vida. Claro, estamos terminando con los pescados, pero en este caso, lo que aprendió se lo puede llevar a cualquier trabajo futuro que tenga turnos nocturnos extendidos, ¿sí? Así que, ¿ya? ¿Y cuáles son las proyecciones de esto? Bueno, este trabajo se puede masificar, ¿cierto? Ya más o menos aprendimos cómo hacerlo. Se podría masificar y ofrecer a mucho más personas, ya sea de minería o de otro tipo de trabajo que tenga turnos extendidos o incluso rotaciones cortas, como rápidas, como en salud no funciona tanto, pero aún así funciona y mejora un poco, y cualquier mejoría es buena, ¿cierto? Personas como Lili, que han sufrido turnos nocturnos por años, saben que si uno puede dormir una hora más, se aprecia, ¿cierto? Entonces, continuar el mismo proyecto con más voluntarios. Tenemos un proyecto en evaluación que se postuló a través de la H, que es apoyado por un proyecto de suceso ya con aerolíneas. Entonces, la somnolencia es una característica humana, no es una característica de una profesión. No es que la gente que trabaja en minería le dé sueño en la noche. A nosotros también nos da sueño en la noche y a los pilotos también, ¿cierto? Y si uno hace una búsqueda, ya una encuesta de 4.000 pilotos europeos mostró que en la última semana como 40% habían tenido microsueños. Son humanos, entonces hay que ofrecerles una solución. Y la Lili tiene un proyecto de hacer intervenciones con pacientes que están en la UCI. ¿Ya? En la UCI hay luces muy fuertes todo el día y esas personas duermen muy mal y tienen esta cosa que yo no sabía, pero tienen delirio. ¿Ya? ¿Ya? Ese es un término que yo no desconocía asociado con la UCI, pero parece que es un problema muy serio, ¿ya? Entonces la intervención de nuevo es manejo de luz, es muy simple, ¿ya? Es como darles luz, oscuridad, ¿cierto? Darles un día biológico y además que eso los acompañe una vez que salen de la UCI, ¿cierto? Porque intervenciones que se hacen en la UCI son mientras están en la UCI, pero después de eso igual siguen en un mundo médico con luces y con ruido y con sensores y cosas así, y es posible ampliarlo a otros trabajos nocturnos que
lo estamos considerando, como por ejemplo las personas que trabajan en el puerto de Valparaíso. Hay muchos trabajos que requieren trabajo nocturno. Entonces, ahí terminamos. Ya quiero darle las gracias a mis queridos colegas aquí que aguantaron este proyecto. Esto es tomado en El Salvador, ¿cierto? Aquí está Lili, que está acá, Mauricio, que está aquí, ¿ya? Y realmente este proyecto no hubiese sido posible sin ellos y la buena voluntad. En el camino, Lili tuvo un hijo, así que dejó de acompañarnos y Mauricio iba solo a veces a RT en Chuqui, o a veces yo lo acompañaba. Lo pasábamos muy bien en el campamento. En Codelco, o sea, en El Salvador tuvimos una vez para el 18 y tuvimos que buscar mucho rato encontrar una cerveza. O sea, en RT, en el campamento en Chuqui, no hay alcohol, no hay. No. Entonces, Mauricio se pasó el último 18 ahí. Y claro, la vicerrectoría no nos quería dar el viático porque dijeron, este gallo se fue a pasar el 18 a Chuqui, ¿qué se ha creído? Y le dije, ya bueno, en minería los turnos son turnos, ¿ya? Entonces aquí están ellos dos, ¿ya? Y también John Paul, que está aquí, que es nuestro estadista, ¿ya? Que hace los análisis de los ritmos de temperatura sobre todo. Y Marcela, que fue la directora alterna durante la primera fase del proyecto, que no pudo venir, es directora de posgrado de enfermería, así que tiene otros incendios que apagar, pero se aprecia mucho la ayuda con ellos. Y hay otras personas que agradecer. Esta persona que se ve muy sabia, efectivamente es muy sabia. ¿Ya? Ella es el origen de estos protocolos, que se inventaron hace más de 20 años. ¿Ya? Y simplemente son manejo de la luz, y ella tiene muchas publicaciones, están en general realizadas en ambientes controlados, como en hospitales, clínicas y cosas así. Pero yo, cuando empecé esta cosa hace muchos años con María José en el Teniente, yo le escribí, volví una noche, un viernes, y le escribí y pensé, no me voy a pescar nunca. Pero le escribí igual con unas preguntas, sábado en la mañana, ahí estaba su respuesta. Y así o así, desde ese momento, siempre nos ha apoyado, siempre nos responde. Yo le invité y dijo que ella no viajaba a ninguna parte ya, pero que estaba feliz que había resultado y nos agradeció la perseverancia. Ya es directora de este centro de investigación que mira justamente estas cosas: shift work, jet lag, ya, ritmo y sueño y cosas así. Y ella ha sido muy importante porque como que ha validado, tiene mucha experiencia en la vida real también. Entonces decía, no lo hagan así con estas personas. Insistió mucho en el tema de las cortinas, que yo inicialmente no le di bola. Y agradecer a varias personas. Uno que inició este interés en aplicar estos protocolos es Arturo Moraga, que era jefe de recursos humanos de Transporte Artisa, con quien empezamos, y realmente una persona excepcional, y muchas gracias por venir. También Mauricio Gaete, que está aquí, que fue clave para poder convencer a Aldo Cabrera. ¿Ya? Mauricio, el vicepresidente de Salud Ocupacional de Codelco. Y esta foto fue sacada con su amigo Jan Enrique, que está en el poli del campamento. Ustedes ven este campamento acá atrás, ¿ya? Y agradecerle a él por su buena voluntad. Nos prestaban oficinas. Ellos no tenían nada que ver con este baile, pero estas amistades permiten a que estas personas hagan cosas que normalmente no harían. Nos prestaban una oficina, y además todo el poli nos prestaba cosas. Digamos, iba a pedirle agua, nos daban agua, era muy simpático. Entonces, gracias a las personas del Policlínico, y por supuesto a Aldo Cabrera, que es gerente de seguridad ocupacional de Acciona, que de alguna manera Mauricio lo convenció que nos dejara hacer este proyecto. Y así fue. Así que estas personas fueron claves para el proyecto, y fue su buena voluntad de no solo permitir darnos permisos, sino que permitirnos ejecutarlo, porque le pedían ayuda a las Macarenas que nos ayudaran con los permisos. Es complicado llegar al campamento, les aseguro. ¿Ya? Entonces, no solo digan, háganlo nomás, sino que así lo van a hacer. ¿Bien? Entonces, agradecer por último a algunas personas clave. Andrea Muñoz, que veo que llegó también, que muchas gracias, Andrea. Ella se trasnochó más que nosotros cuando escribimos el proyecto y lo ganamos a la primera, que nos habían dicho que eso no ocurría nunca. Así que eso es gracias a Andrea. Y Janine, que está allá, que continúa la posta, ¿ya?
entonces ellas nos ayudaron mucho con la escritura del proyecto y con la ejecución. Las empresas asociadas que he mencionado, que tenemos a Catherine Vargas aquí, de LED Plus. De Codelco agradecía a Mauricio Gaete, que fue clave en este asunto, pero no ha agradecido formalmente a las Macarenas, como le digo yo, Macarena Reynoso y Macarena Ramos, que están ahí atrás, escondidas, ¿ya? Yo conocí a Macarena Ramos porque ella está arriba, está en Talabre, o sea, está en el desierto. Macarena Reynoso siempre nos ayudaba, porque cuando fallaban los permisos yo siempre recurría a ella y estuviese donde estuviese, siempre respondía y me resolvía el problema, ¿ya? Y también agradecer la Vicerrectoría de Investigación, ¿ya? Ellas dos, las María José, hacen las gestiones y las compras, y Francisca, que es la directora de la Dirección de Investigación. Y no puedo terminar sin agradecer a María José Reynoso, de la H, que está allá atrás, que no solo empezó este cuento junto con Arturo Moraga, sino que también hizo el vínculo con Mauricio, y eso nos llevó allá y nos permitió ejecutar este proyecto. Entonces no tuvimos que devolver la plata en términos prácticos, pero también nos permitió ejecutar este proyecto, ¿ya? Y también agradecer a Francisco Vargas, que es el ejecutivo del proyecto, que nos permitió extenderlo un año más. Me dijo, no te preocupes, esto pasa cada rato. No me preocupé. Bueno, y gracias a todos ustedes. La presentación fue más larga de lo habitual porque tenía que contarles sobre los antecedentes y contar uno que otro chiste, pero igual tenemos tiempo, yo al menos tengo tiempo si tienen preguntas o comentarios sobre el asunto. Arturo, por favor. También, claro, no se va, o sea, yo quería venir solo al cóctel, me dijeron que no podía hacer eso, pero ustedes podrían haber venido, quizás Aldo Cabrera está ahí abajo. Pero bueno, hay un cóctel después de esto, así que no desaparezcan. Arturo. Bueno, me siento un poco más acá. Yo quisiera agradecer el trabajo de Johnny y su equipo. Y lo destaco ¿por qué? Porque hay un tema que tiene que ver con el propósito del trabajo, y esto es salvar vidas, ¿ya? Uno podría buscar derivadas que son mejorar la productividad, la eficiencia de los trabajadores nocturnos, pero en el caso concreto de los conductores, esto salva vidas, ¿ya? Y haciendo una muy breve para no quitarles tiempo, sobre todo en el cóctel, ¿no es cierto? Pero por todos los años que estuve en Artisa me tocó conocer efectivamente este drama de la somnolencia, ¿ya? Por ejemplo, en María Elena para SQM, en Iquique para San Lobo, después en Codelco, El Salvador, para Golco. Una de las cosas que más temían los conductores es quedarse dormido. Y a veces uno veía escenas terribles en Facebook, en redes sociales, hasta en las noticias, de conductores que chocaban, y la respuesta es que el viejito se quedó dormido, ¿ya? Entonces, para contar un contexto y para que se entienda la importancia del trabajo que hiciste tú y yo con tu equipo, es que en un tiempo SQM con la empresa Guardian implementaron estos sistemas de grabación. Entonces la persona pestañeaba e inmediatamente generaba una alerta. Si habían varias alertas, el protocolo era que pare. Pero ahí venía la respuesta que no estaba, y me tocó participar en reuniones técnicas de eso. ¿Y qué hacemos cuando aparezcan varias alertas? Y se decían cosas como, que se moje la cara, que se tome un café. Y uno decía, pero ¿no va a haber algo científico, algo distinto en vez de esas soluciones medias precarias o arcaicas? Y ahí, bueno, y de hecho todavía hay, pero en ese tiempo había muchos accidentes, camino a María Elena o de vuelta, y sobre todo entre camiones. Es decir, un conductor podía estar perfectamente digamos, vigilo o alerta, pero si el otro se queda dormido, pasa la desgracia terrible igual. Y en El Salvador ocurre que es una de las rutas más peligrosas del mundo, no dicha por mí. De hecho, fueron expertos de Volvo, de Scania y de MANA, y van a analizar la ruta y decían, esto es realmente peligroso. Y
había trabajo nocturno. Como comprenderán, las faenas mineras tienen sistemas 14x14, 10x10, 7x7, entonces todos esos días de continuo iba a trabajar de noche un conductor en una de las rutas más difíciles del mundo, con cuesta y todo eso. Entonces el trabajo que se pudo hacer y este aporte que se hace, realmente yo lo destaco porque salva vidas, y gracias, John, por todo lo que has hecho. No, gracias a ustedes. Ustedes nos recibieron, fueron siempre muy amables, y Artisa es una empresa que yo creo que es bien única porque resolvía todos los problemas ahí. Arturo iba, hablaba con los trabajadores, no tienen sindicato, y uno dice, ¿cómo puede funcionar eso? Dada la relación adversarial que en general los empresarios tienen con los trabajadores, ahí Arturo iba y resolvía el problema. Los jefes de turno tenían muy buena comunicación con los trabajadores y también con los jefes del programa, digamos, era bien notable. Pero esto no requiere que uno se caiga bien, digamos, uno tiene que tener un protocolo para ayudar a estas personas que tienen somnolencia, porque esa somnolencia no es por mala onda, es porque son humanos y son diurnos. Entonces hay que ayudarlos con medidas efectivas, y esta es una medida que es efectiva y que resuelve el problema de raíz, digamos, resuelve la base de la somnolencia. Entonces yo creo que ese es el valor que tiene, y claro, el camino del Salvador es muy complicado. La tierra es negra, la noche es negra, y aquí hay un acantilado. Y apenas tiene marca, digamos. Manejar de día ahí ya es complicado para mí. Con un camión cargado, no te quiero ver. Pero sí, es un trabajo muy difícil, y mantenerse despierto de noche es muy difícil para nuestra especie, que es diurna. Entonces esto ofrece una solución que resuelve el problema mirando qué es lo que es la base de esta somnolencia nocturna. Gracias, Arturo. John, no habían dicho que estos pases con luz azul no habían sido efectivos. No sé si mencionaste eso. Sí, claro, yo puse eso como... claro, en parte se nos acabó el tiempo, pero también no sabíamos bien en qué momento dar la luz, y si uno piensa que la luz es importante, hay que saber cuándo darla, ¿ya? Y lo ideal es dar la luz antes del mínimo de temperatura e ir corriendo el asunto. Y eso uno lo puede usar para trabajar en minería también. Si ustedes van a viajar a Japón o a China, como Juan Carlos fue, uno podría cambiarse la fase del reloj todos los días 1 hora y llegar a China con el cuerpo, con el horario de China, ¿sí? Entonces eso se puede hacer, pero hay que saber cómo dónde está el mínimo, y hay muy pocas ventanas disponibles para intervenir, porque esas luces no las pueden usar cuando están manejando. Y empiezan el turno a las 8, y a esa hora están recién empezando. Tienen una ventana entre las 12 y las 2 de la mañana en que van a un casino. Entonces tenemos esa ventana. Y si es que el mínimo de temperatura está acá, vamos a tener un efecto en la otra dirección. Entonces, la intervención con la luz requiere entrar a picar un poco más, ¿ya? Pero lo ideal sería no usar la luz durante el turno, sino que antes del turno. Si pudiésemos convencerlos de usar las luces mientras están en descanso, podrían llegar y no sufrir los primeros 2 o 3 días del turno. Eso requiere que hagan algo durante el descanso, y hasta que ellos se crean el cuento no lo van a hacer, porque se van a descanso y no quieren saber más del asunto. Pero si ellos saben, si hago esto los últimos 2 días de la noche del descanso, voy a estar mejor allá, y yo ahora les creo a estos gallos, y no están trabajando con la empresa, están ayudándome a mí, entonces quizás lo hagan, ¿ya? Entonces sería la fase 2, es los voluntarios que están concientizados, que saben que los estamos ayudando y que efectivamente tuvieron la experiencia de que los ayudamos, ¿ya? Ellos podrían decir, ya, ¿qué más puedo hacer? Yo lo paso pésimo las primeras 2 noches, ¿qué puedo hacer para mejorar eso? Puedo ver tela hasta bien tarde, esa es preferible, o TikTok, o Instagram, ¿ya? O usar estas luces sin la francesa, pero bueno. Entonces el manejo de la luz requiere entrar a picar, pero yo creo que sería lo más útil durante los últimos días del descanso, porque resolverían los primeros días del trabajo nocturno, que son los más duros. Y estos son anteojos chiquititos, portátiles, cargables, son una maravilla. Sí. Gracias.